Gracias, Carlos. Nos encontramos con el señor Guillermo Gea. Señor Guillermo, ¿qué nos puede decir acerca de lo ocurrido? Yo tuve una experiencia con un manatí cuando pescaba con un amigo en el embarcadero de Yaguac. Parecía una bestia pequeña pero feroz. Hacía ruidos extraños. Que quizá pudo ser una buena idea, pero el gobierno fracasó en la difusión. Tenía 12 años y me creí muerto al ver a tal semejante monstruo. Ya comienza Voces de un País. Un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México. Ponte cómodo. Comenzamos. En muy pocos lugares del mundo, el ser humano ha transformado el entorno acuático para adaptarlo a sus necesidades más básicas, como lo es la alimentación y la vivienda. En 700 años, exactamente, ocurrió algo nunca antes visto en los lagos del Valle de México, en tiempos prehispánicos. La Gran Tenochtitlán era la ciudad fundada por los dioses. Ganó terreno a los lagos mediante islas artificiales, conocidas como chinampas, donde se podía vivir y sembrar. A lo lejos se podía abordar una trajinera y recorrer sus canales. Era una de las situaciones más memorables que hoy en día son pocos los que podemos vivir una experiencia similar a como lo fue en aquellos tiempos dorados. Xochimilco es un lugar que todavía conserva sus lagos y sus trajineras como destino turístico, una experiencia que podemos recordar a como lo era vivir en la Gran Tenochtitlán, pero con el paso del tiempo, poco a poco se va deteriorando su ecosistema. Una década antes del nombramiento como Patrimonio de la Humanidad, presentó un agudo problema ecológico. Una plaga de lirio impedía incluso que las trajineras pudieran circular por los canales. No es la primera ocurrencia en el país. El problema de Xochimilco y los lirios exóticos proviene del Amazonas, traídos incluso por la misma esposa de Porfirio Díaz. Era el año de 1976 y la solución prevista por Mariano Velasco Mujica fue una de las más peculiares en aquel entonces. Para acabar con la plaga, era necesario traer 4 manatíes para que consumieran todo aquel lirio exótico. Es de recalcar que no se tiene a ciencia cierta cuántos ejemplares de esta especie pusieron en el lago. Algunas fuentes hablan de 4 y otras incluso hasta de 28 ejemplares. Una de las razones que llevó a las autoridades de la época a llevarlos a Xochimilco fue una de las más características de esta especie de manatíes. Principalmente contribuyen, entre comillas, a mantener el equilibrio de la vegetación en los ecosistemas y que su salud es un indicador del bienestar ecológico en general. Como si así funcionara la naturaleza. Los manatíes fueron importados del río Grijalva, pero los soltaron en los canales sin avisar a nadie de los habitantes de la zona. Parte de sus comportamientos de los manatíes es que llegan a ser muy curiosos, por lo que era común que se acercaran a las embarcaciones, lo que provocó un asombro tal que comenzó a correr la leyenda urbana de que había monstruos acuáticos en los canales de Xochimilco. Ese error creó pánico entre todos los pobladores, quienes creyeron que se trataba de monstruos devoraalmas, y de inmediato comenzaron a cazarlos.
A raíz de esta caza, los manatíes fueron completamente exterminados de Xochimilco y sus restos fueron a parar a diferentes platillos exóticos mexicanos y restaurantes. De esta historia nació una leyenda que almas malditas navegaban por las aguas de Xochimilco y que aún las puedes ver por medio de la luz de la luna. Actualmente todavía se tiene este problema de lirio en Xochimilco. Todas las decisiones tienen una consecuencia, aun cuando estén bien pensadas. Estas ocurrencias empeoran y también siempre benefician a un pequeño grupo. Si no es así, pregúntenle a la familia que usaba los manatíes para hacer los platillos exóticos y tacos. Al final de cuentas, la sociedad y los manatíes, que su único pecado fue terminar ahí, terminan pagando las consecuencias. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonízanos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos.